El gobierno de PSOE-Podemos acaba de cambiar las condiciones de la tarifa eléctrica. A partir de este 1 de junio, todos los consumidores estarán sometidos a un régimen de discriminación horaria. Es decir, habrá horas del día en los que el consumo de kilovatios hora sea más barato y otros en los que sea más caro. En particular, habrá 3 franjas horarias: la franja punta, la franja valle y la franja llano. La franja punta, que es la más cara, incluirá desde las 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía y de las 6 de la tarde a las 9 de la noche, ambas horas incluidas. La franja llano, que es la franja intermedia, comprenderá las 8 y las 9 de la mañana, desde las 2 del mediodía a las 5 de la tarde, ambas horas incluidas, y las 10 y las 11 de la noche. Y finalmente la franja valle incluirá desde las 12 de medianoche a las 7 de la mañana y todas las horas de los fines de semana y festivos. El gobierno asegura que la nueva tarifa de la luz va a ser una oportunidad para que la inmensa mayoría de españoles, la inmensa mayoría de familias españolas, pueda ahorrar en su recibo de la electricidad. Pero, ¿qué dice al respecto la Comisión Nacional de Mercados y Competencia? ¿Realmente en sus simulaciones aparece que la amplísima mayoría de españoles va a ser capaz de ahorrar con esta tarifa eléctrica? Bueno, pues vamos a estudiarlo. Los principales tipos de factura eléctrica para las familias que había hasta el momento eran la 2.0A, la 2.1A, la 2.0 DHA y la 2.1 DHA. ¿Qué significa esto? Bueno, la tarifa 2.0A, que era la tarificación mayoritaria entre las familias españolas, 18 millones de usuarios se acogían a esta modalidad de tarificación, era una tarifa sin discriminación horaria y con una potencia contratada de hasta 10 kilovatios. La tarifa 2.1A, a la que se acogían 460.000 familias, era una tarifa sin discriminación horaria y con una potencia contratada de hasta 15 kilovatios. La tarifa 2.0 DHA, que comprendía a 9,6 millones de usuarios, era una tarifa con una discriminación horaria en 2 tramos y con una potencia contratada de hasta 10 kilovatios. Y finalmente la tarifa 2.1 DHA, a la que se acogían 350.000 usuarios, era una tarifa con discriminación horaria en 2 tramos y con una potencia contratada de hasta 15 kilovatios. Con la nueva modalidad de facturación eléctrica que hemos explicado al principio de este vídeo y que entra en vigor a partir de hoy, todos estos sistemas de tarificación 2.0A, 2.1A, 2.0 DHA, 2.1 DHA, todos ellos desaparecen y se agrupan en el que entra en vigor a día de hoy. Con lo cual, es legítimo preguntarse qué usuarios salen ganando con el nuevo sistema con respecto a su tarifa previa y cuáles salen perdiendo. Pues bien, de acuerdo con la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, los únicos usuarios que salen perdiendo son los 9,6 millones de usuarios que se acogían a la tarifa 2.0 DHA, es decir, discriminación horaria en 2 tramos y potencia contratada hasta 10 kilovatios. Todos los demás, que totalizan casi 19 millones de usuarios, en teoría, y esto es lo que ahora vamos a examinar con algo más de calma, salen ganando. En particular, los antiguos usuarios de la tarifa 2.0A saldrían ganando un 6,7%, se abarataría la luz un 6,7% bajo el nuevo sistema de facturación. Los antiguos usuarios de la tarifa 2.1A, es decir, sin discriminación horaria y con potencia contratada hasta 15 kilovatios, serían los más beneficiados, obtendrían una rebaja en el precio de la luz de casi el 20%. Y por último, los antiguos usuarios de la tarifa 2.1 DHA, discriminación horaria en 2 tramos y potencia contratada hasta 15 kilovatios, se ahorrarían un 6,5% en la factura de la luz. Por el contrario, los 9,6 millones de familias que se acogían a la 2.0 DHA verán encarecer su factura eléctrica casi un 9%. Por consiguiente, si estas cifras de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia fueran ciertas, tendríamos que aproximadamente 2/3 de los usuarios saldrían ganando y 1/3 saldría perdiendo. Ahora bien, incluso con estas cifras que nos ofrece la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, fijémonos cómo se distribuyen en términos de renta los ganadores y los perdedores. Y es que los principales ganadores, aquellos que se ahorran casi un 20% en la factura de la luz, son usuarios con una potencia contratada
contratada de hasta 15 kilovatios, es decir, suelen ser usuarios de renta media alta o incluso alta. En cambio, el grupo de principales perdedores, aquellos que ven encarecida su factura eléctrica en casi un 9%, los antiguos usuarios de la tarifa 2.0 DHA, es un grupo de usuarios con una potencia contratada de hasta 10 kilovatios. Es decir, estamos hablando de un grupo de usuarios donde habrá familias de renta media baja, incluso de renta baja. Luego es verdad que los 18 millones de consumidores que hasta el momento tenían contratada la tarifa 2.0A también son consumidores de renta media baja, incluso de renta baja, porque la potencia contratada bajo la tarifa 2.0A también era de hasta 10 kilovatios. Y este grupo, en teoría, sale ganando porque, según la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, según las simulaciones que hace el regulador, su tarifa eléctrica, el precio de la factura de la luz, se les abarataría un 6,7%. Pero justamente esto es lo que quiero analizar. Si las simulaciones para este grupo, para estos 18 millones de usuarios con potencia contratada hasta 10 kilovatios y que hasta el momento no tenían discriminación horaria, si estas simulaciones son realistas y suponen de verdad un abaratamiento de la factura eléctrica. ¿Dónde está para mí el principal defecto de la simulación que realiza la Comisión Nacional de Mercados y Competencia para este grupo de usuarios? Que presupone que con la nueva tarifa de la luz el 45% del consumo eléctrico se efectuará en horas valle, es decir, entre medianoche y las 7 de la mañana y los fines de semana. Y claro, si presuponemos que casi la mitad de la demanda de electricidad se trasladará a estos tramos horarios, desde medianoche a las 7 de la mañana en días laborales y a cualquier hora los fines de semana, pues entonces sí es verdad que habrá un abaratamiento de la factura de la luz. Sin embargo, como digo, no me parece que estos consumos eléctricos sean especialmente realistas. ¿Cuántas familias de renta media baja o de renta baja tienen la flexibilidad horaria suficiente como para trasladar buena parte del consumo eléctrico diario en los días laborables al tramo horario desde las 12 de la noche a las 7 de la mañana? Pues probablemente no tantas. De hecho, la propia Comisión Nacional de Mercados y Competencia nos dice que los consumidores que hasta el momento se acogían a una tarifa de discriminación horaria en 3 tramos, muy parecida a la que ahora se va a aplicar por el Gobierno, estos consumidores con una potencia contratada también hasta 10 kilovatios no distribuían su demanda de electricidad como presupone la Comisión Nacional de Mercados y Competencia que la van a distribuir, sino de una manera distinta. En particular, solo el 35% del consumo eléctrico se efectuaba en lo que ahora llamaríamos horas valle, el otro 36% se efectuaba en horas punta y el 29% en horas llano. Pues bien, si tomamos estos porcentajes de demanda eléctrica como representativos de en qué tramos horarios se va a seguir demandando electricidad ahora que se establece la nueva tarifa eléctrica, tenemos que los 18 millones de usuarios que se acogían hasta la fecha a la tarifa 2.0A, es decir, sin discriminación horaria y con potencia contratada hasta 10 kilovatios, no van a ver abaratada su factura de la luz en un 6,7%, como especula la Comisión Nacional de Mercados y Competencia sobre la base, insisto, del presupuesto de que van a trasladar mucha demanda de electricidad a las horas valle. No se va a abaratar un 6,7%, sino que se va a encarecer un 1,3%. Pero es que además, si tomamos estos mismos porcentajes de distribución de la demanda de electricidad, 36% en horas punta, 29% en horas llano y 35% en horas valle, y lo aplicamos a los consumidores que hasta el momento tenían discriminación horaria en 2 tramos y potencia contratada hasta 10 kilovatios, es decir, la tarifa 2.0 DHA, en este grupo de usuarios, recordemos que la Comisión Nacional de Mercados y Competencia ya estimaba que la factura de la luz se les iba a encarecer casi un 10%. Bueno, con esta nueva distribución de la demanda de electricidad se les encarecería un 15%. Por resumir, a los 28 millones de usuarios que tienen una potencia contratada de hasta 10 kilovatios,
que serían las familias de clase media baja, de renta baja, a esos 28 millones de usuarios hay 18 millones a los que probablemente no se les termine encareciendo la electricidad, porque aunque hemos dicho que si mantienen las pautas de consumo actuales se encarecería en un 1,3%, es probable que si haya una cierta recomposición de la demanda eléctrica que lleve a que más o menos se queden en tablas, por tanto 18 millones de usuarios se quedarían en tablas, pero hay casi 10 millones de usuarios a los que la tarifa eléctrica se les encarecería entre un 10 y un 15%. Solo las familias y las empresas que tengan una potencia contratada de hasta 15 kilovatios serían las que claramente saldrían beneficiadas con este nuevo sistema de tarificación. Por tanto, ya lo tenemos. El gobierno se inventa un nuevo sistema de tarificación de la factura eléctrica que le permite subir sustancialmente la factura de la luz a casi 10 millones de usuarios. Y el gobierno necesita subir la factura de la luz, no para que las eléctricas ganen más. Recordemos que aproximadamente la mitad de la factura eléctrica son impuestos y recargos que le pagamos al gobierno, por tanto el gobierno necesita subir la factura de la luz y se la sube al menos a 10 millones de usuarios, pero claro, como este sistema de tarificación te da la opción, al menos en teoría, de rebajar tu factura eléctrica si trasladas parte de tu demanda de electricidad a las horas valle o al menos a las horas llano, el gobierno siempre puede decir: no estás pagando de más en la electricidad por mi culpa, estás pagando de más en la electricidad porque no te adaptas a los nuevos hábitos de consumo. Estás pagando de más, en definitiva, porque eres un consumidor poco sostenible y poco ecológico. Si somos cuidadosos, esa reducción es más importante. Y si nos descuidamos y concentramos todos nuestros consumos en las horas más caras del día, pues probablemente esa factura es más cara. No es mi culpa, es tu culpa.